Buenas noches amigos, aquí comenzamos Zona Misterios como siempre a través de la pantalla Canal 5. Hoy en un programa de excepción, un programa especial que tenemos esta presentación para ustedes. Muy bien, así la presentación entonces de este programa especial aquí en Zona Misterios a 45 años de la llegada del hombre a la Luna. Y precisamente un 20 de julio del año 1969 pisó el suelo selenita por primera vez el hombre. Y eso marcó un antes y un después en la historia de la humanidad entera. Pero ¿cómo se llegó en esa carrera espacial a que el hombre estuviera en la superficie de la Luna? Todo comenzó, aunque usted no lo pueda creer, en Rusia. En 1957, un 3 de noviembre de 1957, estuvo en órbita alrededor de la Tierra una nave, la Vostok. Esta nave llevaba en su interior a Laika, la primer perrita cosmonauta. Tenía tan solo 3 años de edad, era una perra callejera, era de 6 kilogramos. Lamentablemente la perrita Laika jamás volvió a regresar a la atmósfera terrestre. Entre las 5 a las 7 horas después del lanzamiento, desde el control se pudo saber de que la perra, producto del gran estrés sufrido, había muerto. Pero fueron los comienzos para llegar finalmente a la coronación, obviamente por otro país, los Estados Unidos. Pero este es el comienzo con Laika, la primer perra cosmonauta.
desde aquel 1957 con la primera perrita cosmonauta Laika ya se había comenzado la loca carrera aeroespacial. Y seguía Rusia siendo de los primeros, y en este caso, un 12 de abril del año 1961, coloca en vuelo orbital alrededor de la Tierra en un viaje que duró 108 minutos al primer cosmonauta, el ruso Yuri Gagarin. Precisamente Rusia toma el día 12 de abril como el día de la cosmonáutica, es decir, para el resto del mundo, el día de la astronáutica. Y precisamente en ese vuelo orbital que reingresó nuevamente a la Tierra, luego de 108 minutos, estuvo aterrizando en Saratov, que es una zona de allí precisamente, de Rusia, Yuri Gagarin, en un material exclusivo que tenemos para ustedes, como siempre lo tenemos acostumbrado aquí en Zona Misterios, en esta carrera para llegar a la Luna. El hombre debía llegar a la Luna, era una de las metas que había en esta carrera espacial. Yuri Gagarin era el primero entonces en orbitar un ser humano el planeta Tierra. Стартовой площадке космодрома Байконур. Внимание, минутная готовность. Кедр, вас понял. Кедр, я заря 1, зажигание. Понял, дается зажигание. Желаю вам доброго полета. Поехали. 9 часов 7 минут по московскому времени я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового устройства. Кедр. Иллюминатор зоны наблюдает Землю. Настроение бодрое. Самочувствие отлично. Продолжаю полет. Y mientras Rusia y Estados Unidos estaban prácticamente a la cabeza en el tema de esta conquista aeroespacial, uno se pregunta qué pasaba con el resto de los países, qué pasaba por ejemplo con la República Argentina. Transcurría el año 1961 y desde Argentina se comenzaron a fabricar los primeros cohetes de propulsión. El objetivo de la Argentina era también integrar esta carrera aeroespacial. Y precisamente después de la llegada del hombre a la Luna, la República Argentina, en un hecho inédito que lamentablemente no figura en los anales de la historia de la República Argentina, un 23 de diciembre del mismo año de que el hombre llega a la Luna, 1969, coloca en órbita alrededor de la Tierra al cuarto animal que gira alrededor del planeta Tierra, en este caso el mono Juan, el primer astronauta argentino en la carrera espacial que la República Argentina también incipientemente había comenzado por aquel 1961. Una historia inédita, un archivo fílmico increíble, propio, como lo tenemos acostumbrado siempre aquí en Zona Misterios. El mono Juan, el primer astronauta argentino, la historia de la Argentina también,
en la llegada del hombre a la luna. En la mañana del 4 de octubre de 1957, el mundo recibió una de las noticias más impactantes del siglo XX. La Unión Soviética había enviado al espacio el primer satélite artificial del mundo, el Sputnik 1. La conquista del espacio había comenzado. Small step for man, one giant leap for mankind. Este interés por el espacio sacudió a los científicos de Argentina, quienes a partir de 1961 pusieron en marcha un programa que habría de colocar al país entre las primeras naciones comprometidas con la carrera espacial. En un hecho poco conocido, el 23 de diciembre de 1969, Argentina se convirtió en el cuarto país del mundo en enviar un mono al espacio. De esta manera, el mono Juan se convirtió en el primer astronauta argentino. El comodoro retirado ingeniero Luis Antonio Cueto fue uno de los responsables del programa espacial argentino. Participó en más de 150 experiencias entre 1960 y 1973. Hoy es el director del Museo Universitario de Tecnología Aeroespacial de la ciudad de Córdoba. Ustedes recordarán que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una gran competencia entre las potencias vencedoras. Esa competencia se volcó bastante a las conquistas espaciales. Las noticias llegaron a la Argentina y nuestros profesionales, siempre inquietos por este tipo de desarrollos, tuvieron una reacción parecida a lo que ocurrió en el año 20 y pico con la aeronáutica, donde las noticias que llegaban de Europa motivaron a hombres como Newbery, Anchorena, Macri, Macías a desarrollar aviones. En el año 27 se crea la fábrica militar de aviones, lugar donde ahora estamos conversando. Volviendo al tema del espacio, en la Argentina, personas como el ingeniero Tabanera crearon la Asociación Interplanetaria, un equipo de gente que buscaba información, que se interesaba en el tema. Poco después se creó la Asociación Astronáutica, que se localizó dentro de la Aeronáutica Argentina. Y luego esta creó la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. Se mandó gente al extranjero, se trajeron profesionales, se recibió información y se creó un clima muy apto para este tipo de trabajo. Aproximadamente en el año 1960 llega al país el vicepresidente de la NASA de los Estados Unidos, el doctor Dryden. Conversa con nuestro jefe de proyectos, que en ese tiempo era el comodoro Scioli, un ingeniero aeronáutico muy dedicado a temas del espacio, muy estudioso, y que hablaba perfectamente inglés, así que conversaron con toda fluidez. Y el doctor Dryden le dijo: Comodoro, si ustedes quieren aprender cohetería, tienen que quemarse los dedos con pólvora. Una expresión, una forma de decirlo. Pero quería decir el doctor que teníamos que iniciar los trabajos con alguna cuestión práctica. Así se hizo y se pensó en desarrollar un cohete de investigación del espacio. El prototipo se llamó Alfa Centauro. Hizo su primer vuelo el 2 de febrero de 1961 en un lugar próximo a la ciudad de Córdoba, La Pampa Chala. ¿Por qué allí? Porque tiene 2.000 metros de altura y eso en las condiciones propicias, de tiempo libre de nubes, bastante cielo celeste, limpio. Ahí se hizo el primer disparo de un cohete que llevaba instrumental de registro directo. Medía presión dinámica, medía presión estática, aceleración axial, régimen de rolido, y todo eso había que registrarlo dentro de la ojiva en instrumental que después debía ser recuperado para su interpretación.
y que alcanzó los 13 kilómetros de altura. Sumamente modesto, pero era el comienzo de nuestra actividad. Acá, dentro de la fábrica de aviones, se hacían los vehículos, las cargas útiles, los instrumentos, etcétera, etcétera, con toda la experiencia que se tenía de la fabricación de aviones. La familia de cohetes comienza en el año 1961, pero sigue, y en el año 1972 ya nuestro país lanza un cohete a 500 kilómetros de altura. En esa década, que fue muy productiva, se hace toda una familia de cohetes. El Alfa Centauro en 1961, el Beta Centauro en el 62, el Gamma Centauro, con el cual en febrero de 1965 se realizó un lanzamiento desde la Antártida, el Orión, proyecto con el que se logra superar la barrera de los 100 kilómetros de altura, el Canopus, el Rigel, y por último el Castor, que es el vehículo más grande producido en los talleres del instituto para llevar a 500 kilómetros de altura una carga útil de 50 kilos de peso, alcanzando de esta manera las fronteras mismas del espacio exterior. El Castor era un cohete con una primera etapa en racimo, 4 motores en racimo, Canopus 2, y un motor en la parte superior, que era la segunda etapa. El racimo daba un empuje de 10 toneladas, 2.500 kilos cada motor, y la segunda etapa, 2,5 toneladas. ¿Por qué usamos racimo? Y no teníamos cohetes grandes. Cuando el equipo se traslada hacia Falda del Carmen y los trabajos se llevan en la planta, en la nueva planta de propulsión y de fabricación de motores cohetes de Falda del Carmen, ahí logran motores de 500 milímetros, 800 milímetros y 1,50 m de diámetro. Entonces ahí ya se estaba en condiciones de pensar en hacer un vehículo de 4 etapas para ser lanzador de satélite de un satélite argentino. Y finalmente, amigos, llegamos a la fecha más esperada por todos ustedes y por nosotros mismos aquí en Zona Misterios, que hizo que pudiéramos realizar este programa especial en este espacio y en nuestro canal. En este caso hablamos de la llegada del hombre a la Luna, ese hito que marcó históricamente a la humanidad entera, desde aquel 1969, hoy pleno 2014, 45 años han pasado allá de que esta culminación de esta carrera espacial, donde los Estados Unidos tienen la posibilidad de colocar 2 hombres arriba de la superficie selenita. Y precisamente el Apolo 11 fue el nombre de la misión tripulada por 3. La primera de todos, el comandante Neil Armstrong, el segundo de ellos era Michael Collins y el tercero Edwin Aldrin. Uno de ellos quedaría en el módulo lunar orbitando alrededor de la Luna y 2 descenderían precisamente en el módulo Columbia hacia la superficie selenita. Esto acontecía en aquel año 1969. Era la culminación de la carrera aeroespacial que llegaba a su culmine, punto máximo, que era llegar a la Luna. Para ustedes, y tal como lo habíamos anunciado en la presentación, con aportes de la NASA, la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, en forma exclusiva para Zona Misterios, le presentamos el material que queremos compartir con ustedes. Y este material tiene que ver con aquel 1969, con aquel 20 de julio, en una misión que partieron el 16 de julio y llegan a la superficie lunar el 20 de julio. Día que también internacionalmente se conmemora el Día Universal del Amigo. ¿Por qué? Por las palabras
de Neil Armstrong que quedarían para siempre grabadas a fuego en la historia de la humanidad. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Disfrutemos juntos este pequeño avance de este material. Era la culminación. Neil Armstrong situaba una bandera de Estados Unidos sobre la superficie lunar. How is the quality of the TV? Oh, it's beautiful, Mike. It really is. El Apolo 11 había llegado 15 minutos antes de lo previsto a la Luna. Lighting halfway decent. 4 forward, drift into the right level. 30 seconds. El comandante abrió la compuerta de la nave, bajó la escalerilla y plantó la primera huella de un hombre sobre la Luna. Poco después, comenzó a recoger muestras de polvo lunar. Estoy pisando partículas finas como polvo, afirmaba en directo. Durante 2 horas las cámaras recogieron el paseo de Aldrin y Armstrong y también la llamada del presidente Nixon a los astronautas. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. La hazaña de aquella tripulación fue para toda la humanidad la aventura de unos seres de otro planeta. Los presentadores de televisión no salían de su asombro. Millones de personas en todo el mundo que estuvieron pegadas a sus asientos frente al televisor en julio de 1969 vieron sus sueños más fantásticos hacerse realidad. Armstrong fue el primero. Después pisarían la Luna 10 astronautas más. Nadie ha vuelto a caminar sobre la superficie lunar desde 1972. Y así entonces este adelanto que teníamos para ustedes de esta filmación de la NASA, pero no nos vamos a quedar allí, porque este es un programa especial solo para ustedes, para los seguidores de Zona Misterio aquí por Canal 5. Vamos con no solamente las imágenes, sino también la transmisión original de aquel 20 de julio de 1969 del hombre pisando la superficie selenita. La traducción está subtitulada en español para que usted pueda también saber y conocer lo que se decía en aquel momento, en aquella instancia crucial de la historia de la humanidad, el hombre en la luna. At the foot of the ladder, the LEM footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the LEM now. That's 1 small step for man, 1 giant leap for mankind. Columbia, this is Houston, AOS, over. Houston, Columbia, on the high gate, over. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind a bit. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Are you getting a TV picture now, Houston? Neil, yes, we are getting a TV picture. You're in our field of view now. I'd like to evaluate the various paces that a person can traveling on the lunar surface. You do have to be. All right, you do have to be rather careful to keep track of where your center of mass is. Sometimes it takes about 2 or 3 paces to make sure that you've got your feet underneath you. And about 2 or 3 or maybe 4 easy paces can bring you to a fairly smooth stop. Like a football player, you just have to put out to the side and cut a little bit.
Es el 20 de julio de 1969. El astronauta norteamericano se convierte en el primer hombre en caminar por la Luna. En la Tierra, millones de personas observan atónitos el episodio por televisión. Hoy se rememora esa jornada en el Museo del Aire y el Espacio de Washington, D.C. Estamos fascinados por el hecho de haber podido llevar gente a esa luna que tanto hemos mirado. Fue la coronación exitosa del programa Apolo de la NASA, lanzado 8 años antes por el presidente Kennedy. Creo que este país debe comprometerse a alcanzar la meta antes del fin de esta década, de llegar con el hombre a la luna y devolverlo sano a la Tierra. En las semanas previas a su discurso en el Congreso en abril del 61, los soviéticos habían dado un gran golpe. El cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en salir al espacio. Fue en plena Guerra Fría y los estadounidenses debían superarlo. La luna era un blanco tentador, porque no se podía llegar con los cohetes existentes, porque había que construir nuevos. Entonces decidimos enfrentar el desafío y avanzar. Y lo lograron, en julio del 69. Luego, la NASA realizó 5 viajes más a la Luna, trayendo más de 400 kilos de rocas lunares a la Tierra. Resulta sorprendente que hayamos podido llegar usando esa tecnología tan primitiva de entonces. La gran pregunta es, ¿por qué no volvimos? El plan hoy es retornar para el 2020. La misión, llamada Constelación, comenzó hace 5 años con George W. Bush. Barack Obama nombró un panel de expertos para evaluar el ambicioso proyecto de volver a enviar astronautas a la Luna, como preludio de misiones a Marte, pero este podría haberse bloqueado por limitaciones presupuestarias. Increíble material exclusivo, como lo tenemos habitualmente a ustedes, a compartir con nosotros aquí en Zona Misterio. Material fílmico, de archivo, material que pudimos obtener de NASA en español para que ustedes puedan revivir, para que juntos podamos rememorar aquella fecha tan importante que marcó, como le dije al principio, un antes y un después en la historia por siempre de toda la humanidad. Y en aquel 20 de julio del año 69 aterrizó el módulo lunar en el Mar de la Tranquilidad. Pero también se habló mucho de que podía ser un montaje, de que podía ser simplemente una filmación cinematográfica. En realidad se pudo descubrir finalmente con el correr de los años de que fue realidad, de que el hombre pudo llegar a la Luna, que el hombre pisó la superficie selenita, que dejó su huella indeleble en aquel terreno. Pero además de eso, posteriormente también, y luego con la apertura que existe con el tema de la prensa, y específicamente de los temas de gobiernos guardados secretamente, muy celosamente por los Estados Unidos, alguien denominado bajo el seudónimo de Mirlo Rojo, que es un funcionario del gobierno norteamericano de altísimo rango, pudo salir al aire por primera vez en el mundo entero en el año 2004 una filmación que supuestamente sería la filmación de Aldrin hacia el comandante Armstrong, recorriendo la otra cara de la Luna, la que nosotros no vemos siempre cada vez que observamos el cielo y miramos a nuestro satélite natural. Esta filmación, que tiene 6 minutos 33 segundos, es una filmación ultra secreta de los Estados Unidos, que con la apertura, vuelvo a reiterar, de la prensa, se pudo llegar a la misma. Gracias a contactos que tenemos en Zona Misterio con el mundo entero, pudimos acceder también a esta filmación original, y hoy, también, en exclusivo para ustedes, tenemos este registro fílmico. Increíble lo que se observa del otro lado de la Luna. Esta fue la verdad, la única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo
filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Mirlo Rojo fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella. A escasos metros sí del Águila. Y no fue casualidad. Todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras igualmente filmadas por los restantes Apolos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes sondas automáticas. Una de ellas, la Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, fue decisiva. Alunizó en el Mar de la Tranquilidad, muy cerca de esta construcción, enviando 19.000 fotografías. Edificios en ruinas. Edificios en la superficie de la Luna. Edificios aparentemente de una gran antigüedad. Pero, ¿quién los había levantado? Nosotros los humanos, obviamente no. Solo quedaba una respuesta. Esto era obra de una civilización no humana. Los militares habían satisfecho la primera parte de su diabólico plan. Ahora quedaba la segunda. Según mi confidente, los astronautas procedieron a lo programado. Recogieron muestras de los muros, tomaron medidas y se retiraron. La insólita construcción, muy parecida a un hangar, medía 60 metros de longitud con una altura máxima en los muros de 9 metros. Presentaba 12 huecos o ventanas y una especie de puerta frontal de 5 metros de fondo por 3 de altura. Según los análisis practicados en la Tierra, el material con el que había sido construido era similar al de la superficie lunar.
Un 60% de los átomos era oxígeno, con un 0.01% del peso constituido por hidrógeno. Las paredes se hallaban muy erosionadas. Esta circunstancia, dado que en la Luna no existe prácticamente atmósfera, hizo pensar a los militares que el edificio en cuestión podía tener varios miles de años. La secreta excursión de Armstrong y Aldrin a este hangar y naturalmente los 14 minutos de película jamás fueron difundidos por NASA. Muy bien, amigos, así hemos llegado al final de otro programa más de Zona Misterio. Este es un programa especial que quisimos compartir con ustedes, que armamos para ustedes en forma muy exclusiva, con aportes de registros clínicos de archivo, con aportes de la Administración Nacional Aeronáutica del Espacio, que es la NASA en los Estados Unidos, en forma absolutamente exclusiva y valga la redundancia de la palabra, porque es para ustedes, porque queremos que este programa lleve material que sea realmente importante, que tenga valor y que nos haga reflexionar y pensar que hace 45 años los seres humanos tuvieron la oportunidad de llegar a este suelo, al suelo serenita, al suelo de la Luna. Y uno se pregunta por qué desde el año 1969 únicamente hubo misiones, un total de 17 misiones más hasta el año 1972 y de pronto se cortó. Nadie sabe realmente responder esa pregunta. Pero lo que sí nosotros podemos responderles e informarles es que en el año 2015 Rusia tiene planeado enviar 6 naves tripuladas a la Luna. En el 2015 volvería otra vez Rusia a estar a la cabeza en la conquista del espacio. Espero que lo hayan pasado tan bien como lo pasamos nosotros, que haya sido de vuestro agrado el material que hemos emitido para ustedes. Recorrimos del año 1957 con la perra Laika, recorrimos también el primer cosmonauta ruso que dio la vuelta al mundo en 108 minutos, supimos, aprendimos de que la Argentina también estuvo en la carrera aeroespacial del año 61 hasta el 69 cuando coronó con la colocación alrededor de la órbita terrestre al Mono Juan, y obviamente el programa dedicado a los 45 años de la llegada del hombre a la Luna. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. En el cierre tenemos el cierre del programa especial, luego tenemos el avance de la civilización Humo, que es precisamente lo que va a acontecer el próximo sábado, aquí por la pantalla Canal 5, con este material también increíble que tenemos para ustedes, y desde ya decimos muchísimas gracias por acompañarnos, y nos encontramos, Dios mediante, dentro de 7 días, en la pantalla Canal 5, en Zona Misterios, para seguir recorriendo más misterios del mundo entero. Desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero ¿me ha dicho usted alguna cosa más? ¿No formulen? Pero no formulen, no entiendo la palabra siguiente. ¿No formulen? Pregunta. A sus hermanos. ¿Sí? ¿Reunidos? Sí, sí, sí. Ah, bien, doctor, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos.
Red.